Mi familia, con la que apenas tengo contacto, me llamó pidiéndome que donara un riñón a mi hermana favorita. Después de años de haber sido ignorado, ahora esperan que la salve como si nada hubiera pasado. Los riñones de mi hermana estaban fallando, al igual que la memoria de todos. Es curioso cómo una emergencia médica puede unir a una familia, si es que a este grupo se le puede llamar familia. Pero el pegamento que usan constantemente parece ser la culpa más que el amor. La llamada llegó a las 8:30 am, justo cuando estaba a punto de verter el último café de calidad en mi taza. La voz de mamá era áspera, desesperada e inesperada. Nancy, es tu hermana. Los riñones de Emma están fallando. Necesitamos que te hagas las pruebas. Eres su única esperanza. No hubo un hola, ¿cómo estás? Ni siquiera una pausa antes de pedir lo que necesitaban. Necesitar, como siempre ha sido. Me siento como una pieza de repuesto andante en lugar de la hija ignorada durante años. Mi mano se detuvo a medio servir, lo que hizo que el café se derramara por el borde y resbalara por mi muñeca. Ese ardor me ancló más que sus palabras. No hablaba con mi madre desde hacía 3 años, no desde el último día de Acción de Gracias al que, estúpidamente, accedí a asistir. Cuando me emboscaron en la cocina y me culparon de que la salsa de arándanos estaba muy ácida, como si alguna vez hubiera tocado esa maldita cosa. ¿Y mi hermana? No había visto a Emma desde la fiesta de jubilación de nuestro padre, cuando dio un discurso sobre los valores familiares, mientras yo me sentaba sola en la mesa más alejada, con un trozo de pollo frío y solo mi silencio como compañía. Pero ahí estaba, supuestamente muriendo. El teléfono suena, y se supone que debo correr como una buena soldadita, como si nunca hubiera pasado nada. Siento que les debo algo. ¿Sabes qué es lo loco? Ni siquiera me sorprendió. Siempre he sido el plan de respaldo, la chica por si acaso. La que no amas, pero mantienes cerca por si la necesitas. Empezó temprano. Emma era la hija dorada, sacaba sus sobresalientes. Era capitana de porristas, la favorita de papá y la miniatura de mamá. Llevaba moños y zapatillas de ballet y siempre tenía la porción más grande de pastel, incluso en mi maldito cumpleaños. Yo era la de las rodillas raspadas, el cabello loco y muchas preguntas. Emma brillaba. Yo creaba desastres. Cuando se fracturó la pierna a los 13 años, renuncié al dinero para el campamento de verano para que pudieran contratarle un tutor privado. Ni siquiera pregunté cuando dejó la universidad y culpó a su amante. Pagaron para que reanudara estudios en una universidad comunitaria en Arizona, mientras yo conseguía una beca para una institución pública. Nadie vino a ayudarme a mudarme. Ahora necesitaban mi riñón. «Es lo mínimo que puedes hacer», respondió mamá, su voz temblando con lo que sin duda interpretó como preocupación maternal. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», esa frase aterrizó como una piedra en los dientes. ¿Qué demonios hicieron por mí? ¿Me echaron después de que les conté que estaba deprimida? Papá me culpó cuando se enteró de la infidelidad de mamá y necesitaba a alguien en quien descargar su enfado que no fuera ella. Las tarjetas de cumpleaños llegaban 3 días tarde o nunca. La dejé hablar, le permití girar el cuchillo de la forma en que solo las madres saben hacerlo cuando intentan avergonzarte para que hagas algo que, según ellas, es tu responsabilidad. Lo raro es que todos creen que soy cruel, fría, distante, pero no lo soy. Aprendí rápidamente que llorar frente a lobos solo los vuelve más hambrientos. Cuando colgué el teléfono, no lloré, no grité ni arrojé nada. Me senté a la mesa, bebí un poco de café frío y miré la pared durante mucho tiempo. Recordé cómo Emma cambió mi trabajo de ciencias en el último minuto y se llevó el crédito por el mío. Recordé la vez que le dijo a mamá que le robé su pulsera y fui suspendida 3 semanas. Recordé la noche del baile de graduación cuando llegué a casa tras ser plantada y ella se rió hasta llorar. Recordé todas las cenas en las que mis opiniones eran demasiado fuertes y todos los viajes en coche donde me decían que me callara. Y recordé de nuevo esa frase: «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Debería haberle dicho que se fuera al infierno. Debería haber colgado y bloqueado el número. Pero no lo hice. No estoy hecha de esa manera. Siempre he necesitado más que solo silencio para funcionar. Así que llamé al hospital y pregunté qué debía hacer. Programaron las pruebas y respondí: «Estaré allí, tranquila, como siempre». Cuando entré en la clínica, sonreí a la recepcionista, como si no estuviera a punto de hacer la primera jugada en una larga partida de ajedrez. Tomaron mi sangre, hicieron sus pruebas y me dijeron que tardarían unos días en tener todos los resultados. Les agradecí y dije que estaba encantada de ayudar, pero por dentro ya iba varios pasos por delante. Porque hay algo que olvidaron. Se han pasado toda mi vida enseñándome a no confiar en ellos, a no contar con ellos, a no pensar ni por un segundo que yo importaba. Y ahora pedían una parte de mí, una parte literal de mi cuerpo, como si no fuera nada, como si fuera suya. Dije que sí, pero no por las razones que ellos creen. Dicen que la memoria es una cosa difícil, un pez escurridizo que crece cuanto más intentas atraparlo. En mi familia, sin embargo, la memoria es selectiva más que fluida. No recuerdan las cosas que los harían parecer horribles y se aferran a los restos que los muestran como santos. Pero yo recuerdo. Yo recuerdo todo. Recuerdo el olor a lejía en mis manos después de limpiar el baño, ese que Emma nunca usaba porque las tareas del hogar no eran para chicas con cabello perfecto y notas sobresalientes.
Recuerdo a mamá diciéndome una vez, la calma es leer el clima. Deberías agradecer que siquiera te conservamos. Y nadie en la habitación preguntó qué quiso decir con eso. Recuerdo a Emma gritando lágrimas de cocodrilo cuando la atraparon robando unos pendientes en el centro comercial. Y terminé yo disculpándome con el guardia de seguridad porque eso es lo que hace una buena hermana. La gente cree que ser la oveja negra implica desobediencia, como si fueras la loca que rompió las reglas. Pero a veces eres la oveja negra simplemente porque naciste después de la hija dorada, y ya no queda luz para que tú brilles. Nunca tuve el lujo de fracasar, porque mi fracaso se encontraba con el exilio en lugar de simpatía o ayuda. Saqué una vez una B- en álgebra, y eso derivó en una reunión familiar. Emma suspendió 3 asignaturas en su último año y le regalaron un viaje a Cancún para recuperar su salud mental. Emma destrozó el coche de papá cuando tenía 15 años y ni siquiera la castigaron. Le dieron uno nuevo para su fiesta de los 16. Mientras tanto, a los 17 me echaron por llegar tarde con un chico que ni siquiera era mi novio. No mentí. No bebí. Ni siquiera lo toqué. Pero cuando entré a la 1:30 am, mamá me esperaba con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Esta casa tiene reglas, Nancy, y si no puedes respetarlas, quizás no debas vivir aquí. No hubo gritos, no hubo drama. Así, de golpe, me echaron. Maleta hecha, sin transporte, sin explicación para mis amigos. Papá ni siquiera contestó el teléfono. En su lugar miraba las noticias como si el presentador fuera a decirle cómo ser padre. Encontré un sofá donde dormir, luego otro. Después, una habitación en un sótano con moho en las paredes y una casera que olía a mentol y malas decisiones. Trabajé en 3 empleos durante la universidad comunitaria. Una cafetería, un café y una librería. Ninguno era glamuroso, ninguno era fácil. Guardé cada centavo como si pudiera salir corriendo con patas si parpadeaba. Creé una vida por despecho y crema de café en polvo. Pero Emma deslizaba por la suya como si estuviera envuelta en burbujas. Todavía vive con mamá y papá. Tiene 34 años y su mayor logro es estar verificada en redes sociales por compartir videos de yoga con frases inspiradoras que ni siquiera escribió ella. Mientras tanto, yo he creado un negocio desde cero, pagado un coche que era más viejo que su última pareja y he pasado 10 años sin escuchar las palabras. Estamos orgullosos de ti. Ni siquiera cuando compré mi primera casa. Ni siquiera cuando enviaba a papá una tarjeta de cumpleaños todos los años con la esperanza de que ese año respondiera. Nunca lo hizo. Lo que realmente me hirió como una astilla bajo la uña fue lo casualmente que todos creían que estaría ahí cuando Emma necesitara un riñón, como si hubiera estado en espera todo el tiempo, como si no me hubieran dejado atrás como un abrigo olvidado después de una fiesta. No hubo conversación ni disculpas, sin vacilación, solo la misma culpa marca Carol de siempre. Es lo menos que puedes hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. Tuve que reírme, de verdad lo hice, porque esa frase es un chiste. ¿Qué exactamente hicieron por mí, aparte de enseñarme a sobrevivir emocionalmente? Emma una vez me prometió devolverme el doble de lo que me había pedido prestado, $40 para un suéter o algo así, y me dio 15. Dijo que era el doble porque 15 es el doble de 40. Debí haber visto el futuro ahí mismo, pero no lo hice. O quizás sí, y lo ignoré. Como ignoras el sonido de una tubería que hace tic-tic en la pared. Te dices a ti misma que no es nada, hasta que un día el techo se cae, y todos reaccionan con asombro. Así que cuando recibí la llamada sobre sus riñones fallando, no me enfadé, no lloré, no hice nada de lo que ellos habrían esperado. Me volví silenciosa, como un estanque antes de la tormenta, y programé una cita. Prometí al hospital que me haría las pruebas, y lo hice. Dejé que me pincharan, que sacaran sangre, que examinaran mis entrañas. Respondí cada pregunta con el tono plano y tranquilo de alguien que interpreta un papel en una obra para la que no audicionó. Y luego me fui a casa. Me preparé una bebida y miré los papeles sobre mi escritorio. No llamé a mamá. No le escribí a Emma. No dije nada porque en ese momento me di cuenta de algo importante. Ya no estaba enojada, ni siquiera herida. Estaba planeando, porque cuando te han abandonado lo suficiente, cuando la gente trata tu cuerpo como un almacén de piezas de repuesto, dejas de rogar que te amen y comienzas a afilar el cuchillo. Me hicieron la prueba al día siguiente. Luego hice algo que ninguna de ellas esperaba. El sobre estaba en mi mesita de noche como una bomba sin sonido, su peso más denso que el del papel que contenía. Más pesado aún que las expectativas que habían intentado envolverme alrededor del cuello como una bufanda en verano. Sostuve los resultados entre mis dedos, mecanografiados con pulcritud e impersonalidad, tan estériles como la sala del hospital donde revelaron la verdad. Era compatible, no solo compatible, sino una combinación perfecta, dijeron, como si mi cuerpo hubiese estado esperando toda su vida para salvar a la que había pasado la suya, tomando de mí en cantidades pequeñas y socialmente aceptables. La enfermera sonrió como si fuera una noticia fantástica, como si debiera estar rebosante de orgullo por ser la respuesta a la oración urgente de alguien. Le agradecí porque eso es lo que hacen las personas educadas, y salí de esa instalación con una serenidad que no llega fácil.
Tuve que forzarla, como ponerle tapa a una olla hirviendo y fingir que el silbido del vapor no es el sonido de la ira estallando a ráfagas. No llamé a nadie, no lloré. Me serví un whisky con demasiado hielo y empecé a escribir. La primera línea vino de forma natural. Había estado en mi lengua durante años. Esta no es una carta de disculpa. Escribí con cuidado, con cada palabra grabando un poco más de mi realidad en la página. Desde ahí se abrieron las compuertas. No la escribí para Emma, ni siquiera para mi madre. La escribí para mí, para la niña a la que nunca escucharon. Desecharon al adolescente. Esperaban que la mujer hiciera sacrificios sin siquiera decir gracias. Escribí sobre la vez que estaba en la cocina con moretones en las muñecas después de que Emma me empujó contra la pared y cómo mamá me dijo que no hiciera una escena porque tu hermana está pasando por mucho. También escribí sobre la noche que intenté volver a casa después de perder el empleo y ni me dijeron que la habitación de huéspedes ya estaba ocupada. Escribí sobre cada cumpleaños no celebrado, cada cumplido que en realidad era una corrección, y cada vez que fingieron que yo era algo que debía corregirse en lugar de alguien a quien amar. Y escribí sobre el riñón, como nunca fue realmente una petición ni una súplica. Fue una exigencia disfrazada de valores familiares y presentada como si les debiera un favor, como si no les hubiera dado ya todo lo que necesitaban sin pedirlo. Cuando terminé, la carta tenía 7 páginas, a espacio sencillo, con letra tamaño 12 grande, porque si iba a leerla en voz alta, quería que cada palabra golpeara como una bofetada. La doblé lentamente, como si fuera algo precioso, y la coloqué en un sobre blanco liso sin remitente, sin adornos ni advertencias. Se quedó en mi mesita de noche mientras ensayaba las palabras como un monólogo porque no solo iba a leerla, iba a interpretarla. Imaginé sus caras. Emma arrugaría la nariz como si oliera algo horrible. Mamá se pondría rígida como si alguien la hubiera acusado de ser imperfecta. Y papá, si es que aparecía, miraría sus zapatos como si el suelo pudiera impedirle tomar partido. Mientras tanto, representé mi papel. Fui amable, fui callada, fui la Nancy que siempre quisieron, la que sonríe sin decir nada y asiente cuando mamá hace comentarios pasivo-agresivos sobre lo mucho más fácil que era todo antes de que la gente se volviera tan sensible. Le llevé sopa a Emma. Le tomé la mano durante sus citas de diálisis. La escuché llorar por el miedo a morir con tanta paciencia que cuando se iba, quería gritar en una almohada. Y cada vez que decía, gracias por hacer esto, yo sonreía y respondía, por supuesto, estoy salvando tu vida. Por supuesto que estoy haciendo lo único bueno que he hecho por esta familia. Por supuesto que estoy entregando una parte de mí para que tú sigas con tu vida. Pero ninguno de ellos sabía, ni podían adivinar, que no estaba dando mi riñón. Estaba ofreciendo un ajuste de cuentas. No pude dormir la noche anterior a la cirugía. Me acosté en la cama, con el sobre a mi lado como un arma cargada, e imaginé lo que podría pasar. La enfermera entraría y me preguntaría si estaba lista. Yo asentiría, fingiendo estar tranquila y respirando normalmente. Emma sería llevada primero y mamá estaría rondando como un cuervo vestido de beige. Me levantaría, extendería el sobre y diría, antes de hacer esto, hay algo que necesito leer. Ellos creían que se preparaban para un trasplante. Yo me preparaba para un ajuste de cuentas. La mañana de la cirugía se sintió como un golpe seco en la garganta. Agudo, seco y completamente desagradable. Era el tipo de día en que el aire parece saber algo que tú no, denso y quieto, como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de desatarse y arrasar con todo a su paso. Me desperté antes de que sonara la alarma, con el pulso acelerado y las manos temblando, no de miedo, sino de algo peligrosamente cercano al éxtasis. Después de todo, tras años de ser una nota al pie en la historia brillante de Emma, finalmente esta sería mi escena, y estaba decidida a apropiarme de cada segundo. Nos hicieron llegar al hospital a las 6 a.m., como si no hubiera estado despierta desde las 4:30. Caminaba de un lado a otro, releyendo la carta en mi cabeza, ajustando cada palabra como si fuera un tornillo. Cuando entré en esa sala de espera preoperatoria, aseada, desinfectada y con un pijama quirúrgico azul pálido que olía a lejía y nervios, pude sentir como cada par de ojos se fijaba en mí como imanes sobre un clavo. Carol me miró como si quisiera llorar, abrazarme y pedirme perdón por nada al mismo tiempo. Por supuesto, George estaba ahí sentado como una estatua de apatía, brazos cruzados, boca cerrada, sin contacto visual. Emma estaba en una silla de ruedas más pequeña de lo que la había visto nunca, lo cual ya era decir, considerando que nunca ocupó mucho espacio fuera de su propio ego. Había otros también, amigos de la familia, el tipo de gente que aparece para el drama, pero nunca para la limpieza. Los mismos que sonreían demasiado en acción de gracias, murmuraban cosas sobre mi actitud detrás de las servilletas y se reían demasiado fuerte con las historias de Emma. Y ahí estaban, reunidos como testigos de algo divino, excepto que ninguno de ellos se daba cuenta de que iban a presenciar una crucifixión, solo que no era la que esperaban. La enfermera me llevó al área de preparación, que normalmente está llena de portapapeles y voces suaves y profesionales que intentan ocultar el hecho de que su trabajo es abrir cuerpos humanos. Me preguntaron si estaba nerviosa y respondí, ni un poco.
porque la verdad era que me sentía más tranquila que en años. Yo tenía algo que ellos no, un arma secreta, cargada y lista para disparar. Guardé el sobre dentro de mi bolso del hospital, envuelto en una sudadera con capucha que ni siquiera me gustaba, porque si algo le pasaba a esa carta antes de poder leerla, juro que habría incendiado todo el edificio. Nos pusieron a ambas en una sala común de espera, una habitación verde pálido que sin duda le costó a algún consultor de diseño una fortuna por hacerlo parecer relajante. Emma me tomó la mano, sus ojos brillosos y rojos, y murmuró: «Gracias por hacer esto. Sé que no lo merezco». Habría sido el momento ideal, si no fuera por 20 años demasiado tarde y 50 mentiras demasiado profundas. Mamá rondaba al costado de la habitación como un fantasma con opinión, frotándose las manos y murmurando cosas como: «Esto es lo que se supone que hace una familia, y realmente estás mostrando qué clase de persona eres, Nancy». Y por una vez tenía razón. Definitivamente les estaba mostrando quién era, solo que no de la forma en que ella esperaba. El cirujano entró, con un portapapeles en la mano, sonriendo como si nunca se hubiera sorprendido con una mujer vengativa y un documento debidamente impreso. «Comenzaremos a prepararnos en unos minutos», dijo, señalando hacia el pasillo. Asentí antes de ponerme de pie con suavidad, tomar una respiración profunda y alcanzar dentro de mi bolso. El crujir del papel en esa habitación tan limpia resonó como un trueno. «Hay algo que necesito decir antes», hablé en voz alta, no solo al cirujano o a Emma, sino a toda la habitación. Carol, George, los amigos, la enfermera, todos los que esperaban que hoy saliera según lo planeado. La conversación cesó, la tensión aumentó y luego saqué el sobre. «Escribí algo», dije, con la voz tranquila pero desconocida y emocionante. «Antes de que entremos en esto, creo que es importante que todos lo escuchen». El rostro de mamá se quedó sin color, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía esto. Emma abrió la boca para hablar, pero levanté un dedo. «Déjame terminar. Has tenido toda una vida para hablar primero», y entonces comencé a leer. Leí cada palabra como si fuera escritura sagrada, como una confesión, un juicio y un discurso fúnebre todo en uno. Leí sobre los moretones y el gaslighting, la manipulación disfrazada de crianza y la parcialidad evidente. Leí sobre cómo casi dejé la universidad porque no podía pagar los libros de texto, mientras a Emma la llevaban en avión a Aspen para despejar su mente. Leí sobre ser echada, ser ignorada, ser usada. Leí sobre cómo esta familia me olvidó hasta que necesitó algo de mí. Las caras cambiaban como nubes de tormenta. Mamá parecía a punto de vomitar y Emma ya lloraba abiertamente, pero no me detuve. Leí hasta que el aire pareció prenderse fuego. Leí hasta que cada pared de esa sala resonó con lo que se negaron a escuchar durante toda mi vida. Y entonces, cuando la última página se curvó bajo mis dedos, hice una pausa. Todos me miraban, esperando la siguiente línea, la conclusión, la garantía de que solo estaba desahogándome antes de entrar al quirófano y darles lo que querían. Y entonces lo dije, la última línea, la que cayó como un tren de carga. Tenía el control absoluto del espacio. Cada respiración quedó suspendida a medio pecho, cada rostro tenso, lleno de anticipación. Por primera vez en mi vida, todos realmente escuchaban, no para corregirme, ni para burlarse, ni para suavizar mis palabras, sino porque tenía algo que no podían ignorar, algo que les quitaba la alfombra bajo los pies, esa sobre la que llevaban décadas parados como si fuera suelo firme. Tomé una última respiración y leí el último párrafo con la calma que solo viene cuando sabes que la bomba ya va cayendo al suelo. «Soy una compatibilidad perfecta, pero elijo no donar porque estoy harta de ser el cuerpo que tiran debajo del autobús». El silencio que siguió fue brutal. No solo fue silencio, fue un silencio impactante, del tipo que grita en tus oídos y te golpea en el estómago. La enfermera dejó caer algo, tal vez su portapapeles o una bandeja, pero apenas lo noté, porque la voz de Emma se rompió como vidrio. Su llanto estalló detrás del tubo de oxígeno, como si ella fuera la que de pronto estuviera muriendo. Carol corrió hacia adelante, con los labios abiertos, lista para desatar algún tipo de infierno sagrado. Y no decepcionó. «Egoísta de mierda», gritó, su voz temblando con una rabia que solo una madre como la mía podía convocar. Una rabia justa, arrogante y completamente desconectada de la responsabilidad. «Has condenado a tu hermana a muerte. ¿Crees que esto te hace más fuerte? ¿Crees que esto es valiente?» No respondí de inmediato. Dejé que las palabras quedaran suspendidas en el aire como humo espeso y tóxico, porque quería que todos escucharan lo que no se estaba diciendo. Que incluso ahora, cuando había expuesto cada cicatriz que me habían dejado, aún creían tener derecho sobre mi cuerpo. «Silencio y sacrificio», murmuré finalmente, con la voz baja pero clara. «Esto me hace libre». Y con eso me di la vuelta y salí de la sala. Estoy segura de que hubo conmoción detrás de mí. Llamados a las enfermeras, Emma llorando, George murmurando, probablemente porque todavía no entendía la mitad de lo que acababa de pasar. Pero no miré atrás. No necesitaba hacerlo. Ya había hecho lo que venía a hacer. Cada paso por el pasillo fluorescente se sintió como si estuviera despojándome de una vieja piel que me había mantenido cautiva toda mi vida. Los días que siguieron fueron como una tormenta en espiral lenta, empapando todo de forma gradual e implacable. Los mensajes de voz comenzaron esa misma noche.
Carol, por supuesto, fue la primera. Dejó una obra maestra de 5 minutos de furia, culpa, súplica y elogios disfrazados que terminó con «Que Dios te ayude si ella muere». Luego vino Emma. Los suyos eran más tranquilos y erráticos, algunos llorosos y otros llenos de ira. Uno particularmente aterrador donde dijo, en un tono muy bajo, «Te vas a arrepentir de esto algún día. Vas a darte cuenta de lo que hiciste». George nunca llamó ni una vez, pero alguien, probablemente mamá, publicó un largo y lloroso estado en Facebook al día siguiente, nombrando a cada miembro de la familia extendida y usando la frase «traicionados por la sangre» varias veces. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de primos con los que no hablaba desde hacía 10 años. Algunos me llamaron valiente. Otros me informaron que yo era la razón por la que Emma ahora estaba en una lista de trasplantes con pocas esperanzas. Uno de ellos dijo, «Eres un monstruo y vas a morir sola». Eso me hizo reír en voz alta, porque los monstruos no se duermen llorando durante 20 años deseando ser vistos. Los monstruos se crean cuando te tratan como uno durante tanto tiempo que dejas de negarlo. Pero aquí viene la parte que nadie sabe, la parte que nunca le conté a nadie, ni a las enfermeras, ni al personal del hospital, ni siquiera a la persona que me llevó a casa ese día, y amablemente me preguntó, ¿estás bien? Yo iba sentada en el asiento del pasajero, mirando por la ventana como si estuviera viendo pasar la vida de otra persona. Había mentido. No era compatible. De hecho, no era compatible en absoluto. Los resultados llegaron 2 días antes de que leyera la carta, y eran muy claros. No podía donar ni aunque quisiera. El tipo de sangre de Emma era incompatible, y la prueba cruzada dio negativo. Médicamente, científicamente, no podía ayudarla. Pero emocionalmente, psicológicamente, simbólicamente, eso fue una obra maestra. Porque quería que la gente tuviera la impresión de que podía haberla salvado, pero elegí no hacerlo. Quería que sintieran el peso de su decisión todos los días, del mismo modo que ellos me obligaron a cargar con su juicio, su silencio, su favoritismo y su desinterés. Quería darles la carga del «y sí», tal como ellos me dieron la culpa por cada error que no soportaban cargar sobre el cuello precioso de Emma. Guardé los resultados de las pruebas en mi cajón durante exactamente una semana, doblados entre 2 páginas de la carta, como si fueran un secreto que solo yo podía soportar. Un jueves por la noche los saqué una vez más, encendí una vela en la cocina, no por ella ni por ellos, sino por mí. Y sostuve el papel sobre la llama hasta que las esquinas se curvaron, se pusieron negras y cayeron al suelo como cenizas de una casa quemada. Que se queden con la duda, que susurren, que escriban sus historias retratándome como la villana. No me importa. He sido la antagonista en su narrativa de mi vida desde que tengo memoria, y ahora yo soy la que escribe. Que se atraganten con ese «y sí», como yo me atraganté con su silencio durante todos estos años.